Shavua Tov Mevorach, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de Gemara Diario. Hoy, Motzei Shabbat, estamos estudiando la página 134 de Masejet Shabbat, capítulo 19. Espero que se vea bien, la iluminación que tengo es limitada. Vamos a compartir la página de la Gemara que vamos a estudiar hoy. Y vamos a comenzar justo ahí donde está marcado en amarillo. Muy bien. Vamos entonces. Hola. Muy bien. Entonces dice así. Vimos en la Mishnah, estábamos hablando sobre el tema de Brit Milá y si es Doje Shabbat o si es Doje Yom Tov, es decir, si se puede hacer en Shabbat o en Yom Tov. Dice, Lo Shahak Merev Shabbat. Si no pudo moler desde la víspera de Shabbat, entonces que lo mastique con sus dientes y entonces ponga en el lugar. Estábamos viendo que eran tipos de cataplasmas que se hacían para curar el lugar de la mila. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios una vereita. De barim she'enosim le mila be Shabbat o sim la be Yom Tov. Las cosas que no se hacen para una milá en Shabbat se pueden hacer en Yom Tov. ¿Cuáles son estas cosas? Shohakim la kamon vetorfin la yain beshemen. Es decir, que se puede moler este camón, que era un tipo de tablín, un tipo de especia que se ponía para cicatrizar, vetorfin la yain beshemen, y se puede mezclar para aplicarle vino con aceite, que era una forma de hacer para curación también. Entonces pregunta la Gemara, amarle a Abaye el Rabbi Yosef, le preguntó a Abaye el Rabbi Yosef, Maishena camón, ¿cuál es la diferencia con respecto al camón, a esta especie que está permitido molerlo para el Brit Milá en Yom Tov? Dice Mishum, ¿por qué es? Dejas de lequedera. ¿Por qué? Porque esta especie yo también la puedo moler para cocinar. Es decir, la necesito para la cocina. Y sabemos que todo aquello que está permitido, o que es necesario, letzorech o gel nefesh, para poder cocinar, está permitido en Yom Tov y no en Shabbat. Y dice, pero si es así, ya in beshem en hazinami beshabbat le jole. Entonces dice, si es así, está permitido mezclar el vino con el aceite, también debería estar permitido hacerlo en Shabbat. ¿Por qué? Porque es por la necesidad de un enfermo. Entonces, ¿por qué está prohibido hacerlo de esa manera para un nimol, para un bebé que fue circuncidado? Entonces la Gemara viene a decir que es necesario entender que está permitido hacer así para la necesidad de un enfermo. De Taña, pues enseñó en una vereita. En torfin yain beshemen lejole Shabbat. Dice, no se puede mezclar vino con aceite para un enfermo en Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Mishum Rabbi Meir. Dijo Rabbi Shimon ben Elazar en nombre de Rabbi Meir. En torfin, af torfin yain beshemen. Es decir, que sí se puede mezclar yain con shemen, vino con aceite para un enfermo. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Palmahat, hash Rabbi Meir, bema'av, una vez se enfermó Rabbi Meir en sus intestinos. Y entonces, ¿qué le dijeron? Ubikashnu litrof lo yain beshemen. Quisimos mezclarle vino con aceite para curarlo. Velo inijanu, y no nos permitió hacerlo Rabbi Meir. Amarnu lo, le dijimos, de bareja, y batelu bejayeja. Dice el Rabí, ¿cómo puede ser que no nos dejes hacer esto si tú eres el que ha enseñado que está permitido hacer esto para un enfermo? Amar Lanu nos dijo, ¿qué nos dijo Rabbi Meir? Afalpishani o Merkaj, a pesar que yo digo que está permitido, Bejaveray o Merkaj, y que mis compañeros dicen que está prohibido. Miyamai lo meleani libi la abor al dibre Javeray. Es decir, nunca quise con mis palabras pasar por encima de las palabras de mis compañeros. Unihu de Mahmir anafshe. Entonces, Rabbi Meir, vemos de aquí que él era Mahmir sobre sí mismo, es decir, él sobre sí mismo se prohibió algo que él permitía. Avalekule alma, share, pero para todo el mundo lo permitía.
es decir, mezclar el vino con el aceite. Entonces, ¿por qué nuestra Mishnah lo prohíbe? Si sabemos que una Mishnah que no tiene nombre, es una Mishnah que fue enseñada por Rabbi Meir. Pues en principio la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Meir, que a pesar de que para él se lo prohíbe, para el resto de las personas lo permite. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, es decir, en cuanto al enfermo, lo baelika, es decir, no hace falta mezclarlo muy bien. O sea, basta con ponerlo junto y es suficiente. Ajá, pero en cuanto a la necesidad del Brit Milá, baeleka, es decir, hace falta mezclarlo de una manera muy homogénea. Ajanami, neevid velo lelech. Entonces aquí también, pregunta la Gemara. Entonces dice, pues que también hagan así para el Brit Milá, que lo hagan sin mezclarlo realmente muy bien. Hay no te katane, es justamente lo que enseña la Mishnah. No tenze bifne atzmo, desde bifne atzmo, que ponga el vino por un lado y el aceite por otro lado. Y entonces ahí lo va a poder mezclar. Muy bien, vamos a seguir entonces con cosas que con cosas que están prohibidas en Yom Tov o en Shabbat. Dice Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. En mesanenin eta jardal be mesanenet shelo. Muy bien, aquí tenemos la acción de borer, es decir, se toma un mesanén, un tamiz, ¿sí? Dice, no se puede tamizar en Yom Tov el jardal, la mostaza, con el tamiz que suele utilizarse. Ven matequino to, vega gelet, y no se lo puede suavizar su sabor, porque el jardal a veces es muy amargo, la mostaza, se le ponía dentro una gajelet, es decir, una brasa, algo, ¿sí? Una caliente. Como se solía acostumbrar para endulzar el jardal, la mostaza en los días de semana, gracias a que se apagaba una gajelet en él, es decir, una brasa en él. Pregunta la Gemara, amarle a Bayel Rabiosef, le preguntó a Bayel Rabiosef, Maishena, ¿cuál es la diferencia sin un jardal she'asur b'yom tov? Es decir, tamizar la mostaza o colar, por así decirlo, la mostaza que está prohibida en Yom Tov. Mehaditnan, con aquello que fue dicho más adelante, notnim betza bemesanenet shel jardal. Es decir, que se puede poner un huevo en el tamiz del jardal, con el jardal dentro de él. ¿Para qué? Para embellecer el aspecto del jardal, de la mostaza. Entonces responde la Gemara y dice, Amarle, le dijo Rabbi Yosef, Hatam, es decir, en este tema del huevo, lo mahazi que borer, no parece como borer. ¿Por qué? Porque el huevo va a fluir por ese tamiz y no va a quedar dividido. No es como si estuviese separando y haciendo una diferenciación. Ajá, pero aquí en el tema de la mostaza, mahazi que borer, se parece a la acción de borer, de separar. Y pregunta de Gemara, ¿sí? Sobre qué esto que estudiamos en la Beraitá. Ven matequino tobe gajelet, que no se lo endulza con una gajelet, con una brasa. Beataña, pero si fue enseñado, me matequino tobe gajelet, sí que se utiliza una gajelet, una brasa, para endulzar el jardal. Entonces responde la Gemara y dice, lo kasha, no hay dificultad. Kan, begajelet shel matejet, aquí estamos hablando donde está permitido, estamos hablando que va a utilizar una gajelet, una brasa que está hecha de metal, es decir, un metal que está muy caliente, que quedó incandescente. ¿Sí? Kan, begajelet shel matejet, kan, begajelet shel es, pero ahí donde está prohibido, entonces está hablando de una gajelet de madera, un carbón realmente, ¿verdad? Entonces, el gajelet de matejet únicamente está prohibido, mide rabanán, y por la alegría del Yom Tov se permitió apagarlo. Pero aquí, en cuanto a la gajelet de madera, que está prohibido mide oraita, entonces ahí está totalmente prohibido. Amarle a Bayel Rabiosef, le dijo a Bayel Rabiosef, Maishena, es decir, ¿qué diferencia hay entre apagar una gajelet de madera dentro del jardal que está prohibido en Yom Tov de mi bistra agumbre con respecto a cocer carne sobre los gehalim, las brasas?
¿Por qué? Porque cuando va a poner la carne sobre la brasa, la carne va a empezar a soltar jugo y va a apagar las brasas. Entonces, y son gajeles de carbón, de madera. Entonces, ¿por qué ahí estaría permitido poner carne y aquí no? Amarle le respondió Rabbi Yosef, Hatam lo efshar, aja efshar. Dice, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo cocino la carne desde la víspera, no está igualmente buena que cuando la cocino en el día mismo. Y puesto que en Yom Tov está permitido cocinar, entonces yo puedo cocinar esa carne sobre las brasas en Yom Tov mismo, a pesar de que va a soltar ese jugo sobre las brasas. ¿Por qué? Porque si lo hubiese cocinado desde antes, no estaría dándole la alegría al Yom Tov como se merece. Entonces viene la Gemara a preguntar, amarle a Valle el Rab Yosef, le dijo a Valle Rab Yosef, estamos aquí, aquí estamos, amarle. Le dijo a Valle Rab Yosef, Mahu legaben, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es la ley sobre hacer queso en Yom Tov? Amarle le dijo Rab Yosef, Asur, le respondió que está prohibido. Entonces pregunta la Gemara, Maishena, ¿cuál es la diferencia? Milisha, con respecto a amasar, que sí está permitido amasar el pan en Yom Tov. Amarle Rab Yosef, le dijo Rab Yosef, Hatam lo efshar, ajá efshar, dice aquí, con respecto al pan, es decir, cocinar el pan o amasar el pan el día mismo o del día anterior, el pan no está igualmente rico. En cambio, en respecto al queso, sí que es posible. Veja, y entonces pregunta y dice, y aquello que dicen en Ardea, Gevina Batyoma Mealia, que el queso del mismo día es un queso que tiene mejor gusto, entonces, aje que hambre. Entonces responde y dice, así es como dice la gente de Nardea. De afilu Gevina Batyoma Mealia, que incluso el queso del mismo día está bueno, pero por supuesto que es mejor un queso que es más antiguo. Sí, sabemos nosotros que el queso, cuanto más tiempo pase, más rico sea. Entonces ahora vamos a ver una serie de casos de cuándo se puede hacer o no se puede hacer la milá, o cómo se puede cuidar el lugar de la milá después de haber hecho el Brit Milá. Dice nuestra Mishnah, Eno sin la no se le hace al Brit Milá, al lugar del Brit Milá, haluk, bien, es decir, se hacía una especie de vestimenta que recubría el miembro. ¿Para qué? Para que la piel no quedase en contacto directo con las vestimentas y entonces se pudiese llegar a infectar o se pudiese llegar a pegar con la tela que había por encima. Entonces dice, Amar Abaye, dijo Abaye, Amar Abaye, Ambraliem, me dijo una madre, es decir, una matrona, ¿verdad? Una mujer que era experta en el cuidado de los niños recién nacidos. Dice, Hay haluk de dinuka, es decir, ese haluk, esa prenda que se le hace a los bebés después del Brit Milá, lefania listera leilai, es decir, que le dé la vuelta y que la doble el borde del haluk hacia arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no llegue a pegarse con la carne que está todavía en vivo. Dilma, midabek, garda, mine, beatilide, kerut, shafja. Dice, ¿por qué no vaya a ser que se le pegue al bebé alguno de los hilos que están sueltos, ¿sí? Con la carne en ese lugar? De Ima de Abaye, la madre de Abaye, ¿qué es lo que hacía? Abda Kistata le palga, ¿sí? Le hacía a los bebés que se ocupaba de ellos, ¿sí? Para arreglar su milá. Le hacía un kis, betoja jaluk, es decir, hacía un bolsillo dentro de ese jaluk, de la milá. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Cosía en ello, por debajo, la mitad del jaluk. ¿Para qué? Para que haga una separación entre el borde del jaluk y el lugar del brit milá. Amar Abaye, dijo Abaye, hay yenuka de letle jaluk. Ese bebé que no tiene el jaluk. Laite belita de itle shifta. Que le traigan un poquito de una prenda, ¿sí? Que tiene un borde,
Veligre, veligreje le shifta le tatae. Y ponga el borde de esa prenda en la parte inferior del rosh, es decir, de la atara, de donde está el glande. De ahí nubetzad samuch leguf, es decir, la parte más cercana al cuerpo del bebé, betatzada halak, y la parte lisa de esa prenda que la ponga por encima, es decir, en el rosh del gib, tapando esa atara. Ve ayefle le ilai, ¿sí? Y un poquito del borde liso superior de la prenda que lo ponga sobre el rosh del gib. Muy bien. ¿Para qué? ¿Siempre para qué? Para que no se le peguen los hilos a la carne viva y la carne crezca sobre eso y entonces después, cuando vaya a sacarlo, lo vaya a arrancar. Llamar a Valle, dijo a Valle, Ambra Lien me dijo una matrona, una madre, Hay yenuka de lo yadi mi facte, es decir, un bebé que no se puede reconocer, perdón, que no tiene un orificio, es decir, el orificio para poder evacuar lo tiene taponado. Dice, le shaife mishja velokme le hayoma, es decir, que lo unten con aceite, ¿sí? Para que la carne se ablande y lo pongan de cara hacia el sol. Veja de zig, y entonces cuando va a aparecer ese lugar por el cual normalmente se evacúa, likra bisearta sheti ve'erev. Entonces que lo rasgue, ¿sí? Con la cabeza de un grano de cebada. Abalbejlima tajotlo, pero no con un trozo de metal. Mishum de zarif. ¿Por qué? Porque puede llegar a inflamarse y a infectarse. Muy bien. Amar Abaye, dijo Abaye. Ve Amar Abaye. Amralien, me dijo una madre. Hay yenuca del mayetz, ese bebé que no sabe amamantar, no, que no sabe succionar. Mecar de car pume. ¿Por qué es que no sabe succionar? Porque tiene los labios fríos. ¿Y por qué tiene los labios fríos? Porque no le llega la sangre a los labios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Maitacante. ¿Cómo se cura esto? Le tu casa, gumbre, velinquete le leja de pume. Que traigan un vaso lleno de brasas y lo pongan junto a la boca. De yahem pume umayetz. Entonces ahí se le va a calentar la boca, le va a volver la sangre a los labios y entonces va a poder volver a succionar. De Amar a Valle, dijo a Valle, Amralia me dijo una madre, hay yunca de lo minchete, ese bebé que no tiene respiración, no respira y no tiene latido de corazón, linfefe benafvata uminchete. Entonces, ¿qué le van a hacer? Le van a abanicar, ¿sí? Le van a dar aire y de esa manera va a poder respirar. Amarabaya dijo a Valle, Amralie me dijo una madre, hay yenuca del home ave, ese bebé que no respira de una manera correcta, no le entra suficiente aire, letu silieta de ime velishrike y lave umavai. Es decir, que le traigan la placenta de su madre, del cual nació, y entonces la van a poner sobre su piel y a raíz de esto va a poder respirar bien. Es decir, esto es una segula que se dice así. Amarabaye dijo a Valle, Ambralien me dijo una mamá, una madre, hay enuca de Katin, es decir, un bebé que es muy fino, perdón, que es muy fino. Leitu le silta de ime velishrike y lave mikunta le ulma, es decir, que le traigan la placenta de su madre y que lo envuelvan que le envuelvan en él de la parte estrecha hacia la parte ancha de la placenta. Es decir, de esa manera que vamos a hacer que lo que es fino se va a hacer más grueso y así el bebé va a engordar. Veile, y si es al revés, es decir, que si el bebé está muy hinchado, me ulma le kutna, es decir, que lo envuelvan al revés, de la parte gruesa a la parte fina, y entonces el bebé se va a afinar. Amar a Valle, si lo hubiese sabido, lo habría hecho desde el principio, pero no, así estoy de gordito.
Amar Abaye, dijo Abaye. Amra Liem, me dijo una madre. Hay enuca de sumac. Ese bebé que está rojo. ¿Qué quiere decir que está rojo? Que tiene mucha presión sanguínea. De acatilo ibla be dama. Es decir, todavía no se fue absorbida su sangre. ¿Sí? Es decir, todavía tiene la sangre entre la piel y la carne. Entonces, dice, litreju le ad de ibla be dama. Es decir, que se espere para hacer el Brit Milá hasta que la sangre sea reabsorbida y entonces ahí, velim haluh, y entonces ahí lo van a poder hacer el Brit Milá. Porque si le hacen el Brit Milá antes, entonces podemos sospechar que le va a salir más sangre de la que debería salir y puede llegar a morir Has Veshalom. Ahora dice, de Yarok, pero ese bebé que está, Yarok es verde, pero en realidad podríamos decir que es amarillo. Sabemos que a veces los bebés nacen con ictericia, con un color amarillento. La catilona fal B, dame. Es decir, ¿por qué? Porque está así, porque todavía no le circula bien la sangre. Entonces, velitreju ad de nafal B, dame, velim halu. Entonces, que esperen hasta que pierda esa tez, ese tinte verdoso, que va a querer decir que la sangre está circulando bien, y entonces ahí le hagan el Brit Milá. De Tania, pues así enseñó. Amar Rabbi Natán, dijo Rabbi Natán, Pamahat, Alachti le creje allá. Una vez me fui a las ciudades que están muy lejanas, cerca del mar. Ubat Isha lefanai, y vino una mujer a verme y me contó que hizo el Brit Milá, Shemala et Benar Rishon Vamet, que hizo el Brit Milá a su primer hijo, está bien, a su primer hijo y murió. Haz Shalom lo alenu. A Sheni le hizo también el Brit Milá al segundo hijo y murió. Cuando nació el tercer hijo, a Shlishi, Evi Atu Lefanai, entonces me lo trajo delante de mí. Reitiv Sheu Adom, entonces vi que estaba rojo. A Martila, Hamtinilo, entonces le dije, espérate antes de hacerle el Brit Milá, a que pierda a que la sangre sea reabsorbida. Veimtina lo Hachenibla Bodamo, Umala Autobajaya. Entonces esperó a que la sangre fuese reabsorbida, perdió ese color rojizo, y entonces le hizo el Brit Milá y el bebé vivió. Veayu Korin Oto Natán Ababli Al-Shemi. Y entonces, ¿cómo le llamaron? Le llamaron Natán el babilonio por mí, es decir, Rabbi Natán es el que trae esta enseñanza y venía de Babel. Entonces le llamaron Natán Ababli. Shuvpa Mahat Alachti Limdinat Kapotkaya. Es decir, una vez fui a la ciudad o al lugar llamado Kapotkaya. Ubati Shahat Lefanai Shemala et Benar Rishon Umet. Y vino ante mí una mujer que hizo el Brit Milá, su primer hijo, y murió, Haz Shalom lo alenu. Asheni Umet, el segundo también murió, lo alenu. Y cuando nació el tercer hijo, Shelishi, Eviatu Lefanai, me lo trajo delante de mí. Reitiv Sheu Yarok, vi que estaba verdoso. Etzasi bo, velo reiti bo dam berit, es decir, que hizo, lo pellizcó así y vio que no había sangre. ¿Sí? Entonces no iba a haber suficiente sangre. A Martila le dije, Amtínilo, espérate un poquito, hasta que le venga la sangre. Ve hit imtina, esperó un mal auto y después le hizo el Brit Milá, veyu Corin lo, Corin Shemon, Natán Hababli al Shemi. Y entonces, como le fue bien la Brit Milá, le llamaron Natán Hababli a causa de... Vamos a ver entonces la siguiente Mishnah de este capítulo, que comienza en el Amud Bet de nuestra página de hoy. Y dice así la Mishnah. Dice, Marhitzin eta katan ben lifnea milá u ben lajara milá u mezalfin, perdón, alav beyad avalo bekeli. Es decir, nos dice la Mishnah que se lava al bebé, tanto en Shabbat, con aguas calientes, al bebé que se le va a hacer el Brit Milá, antes de la Milá o después del Brit Milá, y se vierte sobre él aguas calientes, inmediatamente, beyad, a mano, pero no con un utensilio. Bien, esta es la opinión del Tanakama, del primer sabio de la Mishnah. Aquí el problema cuál es, que es Shabbat. En Shabbat yo no puedo lavar algo con aguas calientes, pero puesto que el bebé, vamos a ver ahora,
que el Brit Milá, un bebé que se le hizo Brit Milá, se le considera un jolé besakana, un enfermo que está en peligro, entonces, Pikuach Nefesh dojeta Shabbat. Entonces dice Rabbi Elazar Ben Azaria, Omer, dice Rabbi Elazar Ben Azaria, Marjitzin etakatán, se puede lavar al bebé, incluso hasta el tercer día después de la milá, que cae en Shabbat. Sheneemar, puesto que está dicho, Vayhi, Vayom HaShelishi, Biotan Kohabim, fue al tercer día cuando estaban doloridos. Es decir, sabemos que en el libro de Bereshit nos cuenta la Torah que los habitantes del pueblo de Shechem hicieron Brit Milá para que Shechem, el hijo de Hamor, pudiese casarse con Diná. Bien, y ahora Leví y Shimón y Leví, aprovecharon el tercer día cuando estaban doloridos. ¿Qué quiere decir? Que hasta el tercer día seguía siendo, el Brit Milá todavía sigue siendo peligroso para la persona que hace Brit Milá. Y en ese tercer día fue cuando vinieron a atacar ellos dos a toda la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se entiende de aquí? Que el tercer día después de la Milá, el Brit Milá duele y por lo tanto está permitido lavar. Entonces dice Safek, termina la Mishnah diciendo Safek Katán, Shesafek y mutarle muló be Shabbat. Es decir, un niño pequeño que se tiene una duda si se puede hacer Brit Milá o no en Shabbat. Como, por ejemplo, si tenemos una duda si nació en el octavo mes, es decir, que si es 8mesino, la Milá no se hace al octavo día. Se hace cuando el bebé es Kayam, es decir, se va a mantener y entonces puede soportar el hecho de la Milá. O que nació en el mes noveno y su Milá, sí, o sea, no se sabe si nació en el octavo o en el noveno. Es decir, si nació en el octavo, el Brit Milá no es Dojeta Shabbat, no pasa por encima del Shabbat. Si nació en el noveno, sí es Dojeta Shabbat. ¿Cuál es el otro caso? Andróginos. ¿Qué es un andróginos? Es aquella persona que tiene ambos signos, es decir, signos de masculinidad y signos de feminidad. Por el andróginos no se profana Shabbat. Ahora, Shabbat. ¿Y qué se hace? Se espera para hacerle el Brit Milá hasta después de Shabbat. La viuda, ¿qué es lo que dice? La viuda matir andróginos. En el caso del andróginos, permite hacer el Brit Milá incluso en Shabbat. Pregunta la Gemara sobre el tema del lavado. Dice, Veja a Marta, Resha, es decir, si ya dijo que se vierte agua sobre el pequeño, ¿sí? No con un utensilio, sino con la mano. Veja a Marta, pero si dijiste al principio, Marjitzin, que se lava al niño pequeño. ¿Qué se entiende? Que Marjitzin o todo, que se lo lava de la manera habitual. Le responde la Gemara y dice, la viuda Berraba, Barabúa, de Ambre Tarbayi. Es decir, la viuda y Raba Barabúa, ambos dijeron, Ketzad, es decir, Ketzatane. Es decir, lo que está diciendo la Mishnah es cómo se hace. Marjitzin Takatán, se lava al pequeño. ¿Y cómo se hace? Se vierte agua sobre él con la mano y no con un utensilio. Ahora, Marjitzin Takatán, Ben Lifnei Amila, Ben Lajaramila, Ketzad, Mezdalfin Alav Beyad, Avalo Bekeli. Es decir, eso es lo que quiere decir la Mishnah. Así es como habría que leerlo. Bien, se lava al pequeño, ya sea en el día de la Brit Milá, antes del Brit Milá o después del Brit Milá. ¿Y cómo se hace? Se vierte agua con la mano, pero no con un utensilio. Y pregunta la Gemara, Amar Raba. Pregunta Raba y dice, Veja Marjitzin Katane. Pero ya enseñaste a Marjitzin que se lo lava. ¿Sí? Y el verter agua no es lavar. Si es así, entonces, ¿cómo viene a responder la Gemara? Y dice, el Amar Raba. Más bien, así es como dice Raba, Ajikatán, así es como hay que enseñar. Marjitzin etakatán, ben lifnei milá, ben lajara milá, se lava al pequeño antes del Brit Milá o después del Brit Milá, bayom arishon, es decir, si el Brit Milá cae en domingo, es decir, el primer día después del Brit Milá que cayó en Shabbat. Es decir, se hizo el Brit Milá el viernes, el Shabbat, que es el primer día después de la Milá, es Shabbat. Ahí queda arco de la manera habitual. Bayom Shilishi, Shechaliot de Shabbat, pero si el tercer día cae en Shabbat, Mezdalfin Alav, Beyad, Avalor Bekeli. Entonces ahí, si es el tercer día el que cae en Shabbat, se lo vierte agua con la mano, pero no con un utensilio. Ahora, Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria dice, Marjitzin etakatán, se lava al pequeño de la manera habitual, Bayom Shilishi, incluso en el tercer día que cae en Shabbat.
Bayom HaShlishi shechal liyot beshabbat, shenemar, puesto que dice el versículo, Vahi Bayom HaShlishi biotam koavim. El versículo dice que en el tercer día, puesto que estaban doloridos, de ahí se aprende que el tercer día también es un día peligroso para aquella persona que hizo Brit Milá. Tanya Kabate de Raba se enseñó una breitá según la opinión de Raba, es decir, que refuerza la opinión de Raba, que dice, Marjitzin etakatán, ben lifna milá, ben lajara milá, bayom arishon kedarko. Es decir, se lava al pequeño, ya sea antes de la milá o después de la milá. El primer día, de la manera habitual, bayom ashirishi, de Shabbat, pero el tercer día después de la milá, que ocurre en Shabbat, mezdalfin alav beyad, se vierte agua sobre él con la mano. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dice, Marjitzin etakatán beyom ashirishi, shechal liyot de Shabbat. Se lava al pequeño al tercer día después de la milá que ocurre en Shabbat. De afalpi she'en reaya, y a pesar de que no tengo una prueba clara de la cosa, Zeher la dabar, tengo algo que me viene a recordar esto. Shneemar, porque dice el versículo, y fue al tercer día cuando estaban doloridos. Veihi bayom ashlishi biotam koavim. Uchsheem mezalfin, y cuando venimos a verter agua sobre el catán, mezalfin lo becos, no se le hace con un vaso, lo que hará, y no con una bandeja. Velo bihli el abiyad, no se hace únicamente más que con la mano. Entonces viene a explicar la Gemara y dice, Seifazo, este es el final de la Mishnah. Atán le Tanakama. Es decir, es como el Tanakama, es como el primer sabio de nuestra Mishnah, que opina que no se lo lava el tercer día. ¿Sí? Muy bien. Pregunta la Gemara, Mai afalpi she'en re'ayal adbar zecher ladbar. ¿Qué es lo que quiere decir con eso de que a pesar de que no hay una prueba, hay algo que nos viene a recordar esto? ¿Por qué el versículo que trae Rabbi Elazar ben Azaria, que nosotros entendemos de él, que se lava incluso en el tercer día después del Brit Milá, es únicamente zecher ladbar, es solamente algo que viene a recordar y no una prueba clara? Después la Gemara dice, Mishun de Gadol lo salik bisra haya. Katán, Salik be Bisrahaya. Es decir, ¿por qué? Porque el versículo está hablando del Brit Milá que se le hizo a adultos. Y la piel en los adultos crece a un ritmo diferente al ritmo que crece en los niños pequeños. Entonces no podemos hablar de que es un caso exactamente igual y por lo tanto no es una prueba contundente, sino que es solamente algo que nos viene a recordar. Ahora, cuenta la Gemara y dice, Jahu de Ata le Kame de Raba. Vinieron a preguntarle si está permitido lavar a un niño pequeño al primer día después de la milá cuando cae en Shabbat. Dice, ora y lee que más kishmaate. Entonces le enseñó Rabba, según su opinión, que está permitido lavarlo de la manera habitual. Kedarko. Ahora, il halash, es decir, se enfermó Rabba. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Estaban sospechando o tenían miedo de que se hubiese enfermado. ¿Por qué? Porque enseñó esta alhaja según su punto de vista. Amar dijo, Ana Behade Targimna de Sabe la Malí. Es decir, ¿por qué tuve la necesidad de ponerme en discrepancia sobre Rebiudá y sobre Rabba, Barabúa, que son ancianos? Que según como ellos explican en las palabras de la Mishnah, está prohibido lavar al pequeño de la manera habitual, incluso el primer día después de la milá. Amrule Rabanán le dijeron los sabios, a Rabba Beataña Kabate de Mar, pero tu opinión también la enseñó aquel anciano, aquella persona. A Marleu les dijo Rabba, ¿sí? Madnitin Kabataihu Daika. Es decir, nuestra Mishnah tenemos que puntualizarla según su versión de ellos, Mimai. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Mire, que Amar Rabbi Elazar ben Azaria Omer, de aquello que dijo Rabbi Elazar ben Azaria, que dijo así, Marjitzin etakatan biyom hashlishi shechaliyot beshabbat, se lava al pequeño al tercer día que cae, después del Brit Milá que cae en Shabbat. Ahora dice, y Amarta bishlama Marjitzin, si vienes a decir que puesto que dijo que se lava, Tanakama Mezdalfin Kamar. Si esto fue lo que dijo Rabbi Elazar ben Azaria, quiere decir que el primer sabio en la Mishnah, él lo que opina es que solamente se puede verter agua. Hainu de Kamarle,
Entonces, esto es lo que le dijo Rabbi Elazar ben Azaria, marjitzin, es decir, se lava al pequeño en el tercer día. Y no dijo af marjitzin, que incluso se lava al pequeño, que incluso sheilu, que dijo así, se entiende del primer sabio de la Mishnah que está de acuerdo que marjitzin beyom arishon, que se lo lava el primer y el segundo día. Él y Marta, pero si dijiste que el Tanakama opina que se lo lava en el primer día, eso es lo que está diciendo, un mes al fin beyom shlishi, y el tercer día únicamente se le vierte agua. Ay, ¿acaso es correcta esta forma de expresarlo? Estas palabras como fueron dichas. Rabbi Elazar ben Azaria, Omer, marjitzin. Entonces Rabbi Elazar ben Azaria dijo, se lava, pero af marjitzin, incluso se lo lava el tercer día, mi baile, entonces es lo que debería haber dicho. Kiata Ravdimi, cuando vino Ravdimi de la tierra de Israel, Amar Beshem Rabbi Elazar, dijo el nombre de Rabbi Elazar, alajá que Rabbi Elazar ben Azaria, alajá es como Rabbi Elazar ben Azaria, que se lava al pequeño de la manera habitual, incluso al tercer día después del Brit Milah, que cae en Shabbat. Habubama Bema'araba. En la tierra de Israel fueron meticulosos en esto que fue enseñado sobre Marjitzin Takatan, que se lava al pequeño. Es decir, vamos a explicar la palabra en sí. ¿Acaso la intención es un arhatzat kol gufo? Estamos hablando que se le va a lavar todo el cuerpo del bebé. O a lo mejor podría ser el arhatzat mila, que se va a lavar solamente el lugar de la mila. Por supuesto, estamos hablando de lavarlo con agua caliente. Ese es todo nuestro problema. Amar leu, haume rabanan le Rabbi Yaakov shme. Dijo que el sabio, que era Rabbi Yaakov, mistabra, se entiende bien, que la intención de la Mishnah es permitir la arhatzat kol gufo, es decir, permitir el lavado de todo el cuerpo, de Isal Karataj, porque si quisiese venir a pensar de arhatzat milá, que únicamente se puede permitir lavar el lugar de la milá el primer día después de la milá que cae en Shabbat, veilu bayom shelishi, y al tercer día está prohibido, lo prohibieron los jajamim, de lavarlo totalmente el lugar de la milá, migara mejamin al gabe maka. ¿Acaso la herida de la milá es peor que cualquier otra herida que está permitida lavarla en Shabbat con agua caliente? Llamar Rab, pues dijo Rab, en Mon'in no evitamos poner agua caliente, beshemen y aceite sobre una herida en Shabbat. Entonces dice, si estás diciendo esto, estás haciendo que la milá sea más estricta que cualquier otra herida. Pues pregunta la Gemara, ¿sí? Sobre la prueba de Rabbi Yaakov. Matkif le Rabbi Yosef le vino a poner Rabbi Yosef. Velo Shanelach. Si acaso no es según tu opinión que estás discutiendo Benjamín Sheujemu be Shabbat, Lejamin Sheujemu be Erev Shabbat. Es decir, no estás teniendo en cuenta que la discusión, en realidad, ¿cuál es la discusión? Están discutiendo sobre si se puede utilizar agua que fue calentada desde la víspera de Shabbat o agua que fue calentada en Shabbat mismo. Entonces, si es así, hay que decir que en realidad no permitieron los sabios al primer día, ¿sí? Únicamente más que lavar el lugar del Brit Milá. Y al tercer día, incluso permitieron lavar el lugar del Brit Milá. Perdón, incluso lavar el lugar del Brit Milá está prohibido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aguas que fueron calentadas en Shabbat. Y aquello que permitió Rab de poner agua caliente sobre la herida, estamos hablando de aguas que fueron calentadas en la víspera de Shabbat. ¿Sí? Y esas aguas está permitido ponerlas incluso al tercer día sobre el lugar de la mila. Pregunta de Gemara y dice sobre estas preguntas de Rabbi Yosef, Matkifle Rav Dimi. Vino a preguntar Rav Dimi, Umimai de Aja Benjamín Sheugemo Beshabat Pligue. Dice, ¿de dónde tú vienes a decir que la discusión está justamente en las aguas que fueron calentadas en Shabbat? Dilma Benjamín Sheugemo Merev Shabbat Pligue. A lo mejor están discutiendo sobre las aguas que fueron calentadas en la víspera de Shabbat. Amar Abaye dijo Abaye, Anabae de Ishane Le. Yo quise explicar estas preguntas de Rav Dimi a Rav Yosef. Vekadam, Veshane Le Rav Yosef. Y se me adelantó y las explicó Rav Yosef. Mi pene Shesakana Gulo. Es decir, ¿por qué vinieron a permitir esto? Porque estamos hablando de que si no se le viene a lavar,
entonces es una sakaná. Y si es así, no hay una prueba de la Mishnah que la intención de los jajamim es permitir de lavar todo el cuerpo del katán, del bebé, que van, yetajen. ¿Por qué? Porque el hecho de no lavar todo el cuerpo no es el peligro. Únicamente el peligro es de no lavar el lugar del Brit Milá. Entonces dice, Idmar Name, también fue dicho, perdón, estoy tratando de encontrar un lugar adecuado, se me acaba de apagar la luz. Todo bien. Idmar Nami también fue dicho así, que dice, Kiata Rabin, cuando vino Rabin, Amar dijo en nombre de Rabbi Abau, que dijo en nombre de Rabbi Elazar, y así fueron dichos. Y algunos dicen, Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan, Alajá que Rabbi Elazar ben Azaria. Alajá se fija como Rabbi Elazar ben Azaria. Ben Benjamín Sheuchemo Beshabbat, Ben Benjamín Sheuchemo Merev Shabbat. Ya sea con agua caliente que fue calentada en la víspera de Shabbat, o ya sea con agua caliente que fue calentada en el día de Shabbat. Ben al-Hatzat Kol Gufo, Ben al-Hatzat Mekom Milá. Ya sea que se va a lavar el lugar, todo el cuerpo o solamente el lugar del Brit Milá. Mi pene, Shesakana Hilo. ¿Por qué? Porque el hecho de no lavarlo pone en peligro la salud del bebé. Gufa, justamente, Amar Rab dijo Rab, Enmon in Hamim Beshemen me algabe Makabe Shabbat. No se evita de poner agua caliente y aceite sobre la herida en Shabbat. Ushmuel Amar, noten Hutz la Maká, Beshotet Beyored le Maká. Es decir, como hacerlo hace de una manera indirecta. Es decir, que pone ese agua caliente y ese aceite alrededor, ¿sí? No en la herida misma, y después inclina de tal manera que va a caer sobre la herida. Mi pregunta de Gemara sobre esta opinión de Rab. Mítide, estudiamos en una vereitá. Enot nim shemen vejamim al gabe moj. No se puede poner agua caliente ni aceite sobre un moj. Es decir, el moj es una especie de trapo. Como por ejemplo que está hecho de lana, ¿sí? O trozos de tela. Que deliten al gabe makabe Shabbat. Es decir, no se puede poner agua caliente o aceite sobre esa gasa para ponerla sobre una herida en Shabbat. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam, ahí, ¿cuál es el motivo de que prohibieron? Mishum sejita, porque tenemos sospecha de que vamos a venir a exprimir, a apretar ese moj para que el aceite y el agua caliente empapen el lugar. ¿Sí? Abalatet maim hamim beshemen al makab belomoj, pero poner agua caliente o aceite sobre el aceite, sobre la herida, sin pasar por esa gasa, estaría permitido. Tashma, ven y escucha de aquí, de aquello que estudiamos en la Bereita. Enotnim hamim beshemen al gabe moj, shal gabe makab Shabbat. No se pone agua caliente ni aceite sobre una gasa que está sobre una herida en Shabbat. Y esto es una dificultad contra Rab. Esto es una dificultad contra Rab. Y así explica la Gemara. Hatam Nami, ahí también. Perdón. Aquí también la prohibición, ¿por qué es? Porque tenemos sospecha de que va a venir a apretar y a exprimir ese líquido que va a quedar sobre la gasa. Tania Kabate de Shmuel. Se enseñó según la opinión de Shmuel, es decir, algo que viene a reforzar aquello que dijo Shmuel. Ednotnim hamim veshemen al gabe maka beshabbat. No se pone agua caliente ni aceite sobre una herida en Shabbat. Abal just la maka, beshotet veyored la maka. Pero sí se puede poner por fuera y después se inclina y va a llegar a caer sobre esa herida. Tanur Rabanan. Enseñó nuestros sabios en una vereita. Perdón, me he olvidado completamente de pasar la página. Ok, se me fue. Vamos aquí. Tanu Rabanan. Enseñaron nuestros sabios en una vereita. Notnim al gabe amaka moj yavesh. Se pone sobre una herida una gasa que está seca. Usfog yavesh, y una esponja que está seca. ¿Sí? Que no se pone para curación, sino únicamente para hacer una diferencia entre la herida y la piel, para que no se pegue. Avaló gemi yavesh, pero no se pone un gemi yavesh. Velo ketitin yaveshin.
ni trozos de tela muy finos que están secos. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una curación para la herida. Y ahí tenemos una prohibición de refuá en Shabbat, es decir, de hacer actos de refuá en Shabbat. Pregunta la Gemara, Kasha, ketitina, ketitín, espérate, los ketitín, estos que tú me estás diciendo, los trozos de tela, es lo mismo que hemos dicho antes, el mojiabesh, es decir, esa gasa seca. Entonces tenemos una dificultad entre los ketitín en un lado y los ketitín en el otro lado. Ahora, ¿cómo responde? Dice, Lokash, en realidad no hay dificultad. Abejati, es decir, ahí al final de la breita donde se prohíbe, estamos hablando de ketitín, de trozos de tela que están nuevos. Y entonces esos se van a pegar sobre la piel y van a hacer refuá. Ha beatike. Pero ahí donde permitieron, estamos hablando de trozos de tela que no son nuevos y no se utilizan para la curación. Amarabaye, dijo Abaye, Shmamina, efectivamente, del final de la breitá se aprende que está prohibido poner ketitín nuevos sobre una herida. Hane ketitín masu. Es decir, que estos ketitín, estos trozos de tela nuevos, sirven para la curación de las heridas y por eso está prohibido ponerlos sobre la herida durante Shabbat. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy del Daf Yomi. Bezrat Hashem, mañana seguiremos con el capítulo 19, nuevas leyes sobre el Brit Milá en Shabbat o en Yom Tov. Que tengamos Shavua Tov Mevorach, que tengamos Besorot Tovot y que Hashem mande refuah shelema a todos aquellos que lo necesitan. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.